días. Este es un día muy especial en donde estamos celebrando el Día de las Madres, así que quiero hacerles llegar un caluroso saludo de felicitaciones y también de mucha gratitud a todas nuestras madres, especialmente de nuestra iglesia Yeroviá. Gracias por su devoción, por su amor al Señor, por su amor a la familia, por su abnegación en la crianza de sus hijos y darles a ellos la instrucción y en los caminos del Señor. Así que como iglesia estamos muy agradecidos, muy bendecidos por sus vidas, por su fidelidad. Que el Señor les bendiga a todas las madres. Y en esta ocasión quisiera dedicarles este mensaje de la palabra de Dios acerca de las demandas sobre las madres. ¿Cuáles son las demandas en la crianza de los hijos para las madres? ¿Qué demanda la crianza de un hijo a una madre? Y en especial en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, por supuesto que las madres han tenido que aumentar su capacidad para suplir la necesidad de su familia, de sus hijos y también de sus esposos. Así que doble, 3 veces felicidades, hermanas, por su fidelidad, por su amor y servicio al Señor y a su familia. En Génesis capítulo 3, versículo 20, nos encontramos con el relato de la creación del hombre y de la mujer. Y en el caso de la mujer, Eva, por supuesto que fue la primera madre en la tierra, el nombre de Eva significa vida o viviente. Y esto tiene una combinación con el nombre del hebreo para la palabra madre. El nombre en hebreo es Em. Y Em tiene una implicancia muy interesante. Significa punto de partida, el inicio, el origen. Y obviamente no existiría la humanidad si no fuese por las madres. Se ha dicho también que el mundo necesita de hombres de carácter íntegro que sean inquebrantables, hombres de carácter incorruptibles y de convicciones innegociables. Pero estos solo vienen de la influencia de madres devotas y sacrificadas en su labor. ¿Cuán importante es la influencia de madres devotas y sacrificadas en su labor? Por eso vamos a empezar con la primera demanda a una madre. La primera demanda importante es que las madres deben tener un enfoque bíblico a la hora de dedicar y hacer su labor en la vida de los hijos. Bíblicamente hablando, la misión de los padres es criar a los hijos para que sigan a Dios, porque al fin de cuentas es el propósito de Dios de habernos creado. Isaías 43, versículo 7, dice así: para gloria mía los formé y los hice. Para ese fin Dios diseñó a la familia, que funcionara como esa unidad primaria por lo cual los niños serían cuidados, amados, capacitados y afirmados en los propósitos de Dios. Y esto requiere amor, padres, madres, amor, disciplina, compromiso. Ser una madre cristiana abarca un alto grado de compromiso y también de responsabilidad. Y en medio de todas las tensiones que una madre va a tener que enfrentar en la vida, debe estar enfocada en la misión que se le asignó por parte de su Creador. Toda madre tiene que estar enfocada en esto, que es el propósito de Dios, de formar a los hijos para que sean para la gloria de Dios. Si este es el enfoque que tenemos en nuestras vidas, vamos a estar dando al blanco, vamos a aceptar la mejor manera de vivir. Y toda madre necesita justamente este enfoque bíblico para acertar al blanco también en la crianza, en la educación, en el propósito y la vida futura de su hijo. Quisiera acompañar a este mensaje con la historia de una mujer que ha sido increíblemente impactante y de mucha influencia, no solamente para sus hijos, sino para todas las generaciones. Estoy hablando de Susanna Wesley. Susanna Wesley fue madre de nada más y nada menos que de 19 hijos. Los hermanos Wesley, John, un hombre de Dios que se entregó
de lleno a suplir las necesidades de una Inglaterra de mucha pobreza. Estableció orfanatos, asilos de ancianos, puestos de salud, fue escritor, teólogo, pastor, misionero, que con fervor deseaba que el mundo conociera la palabra, la verdad de Dios. Llegó a ser una influencia impactante e inolvidable para su nación. Hasta hoy se lo recuerda a Juan Wesley. Fue también el fundador de la Iglesia Metodista, que se convirtió después en una organización misionera que envió a miles de misioneros al mundo entero. Hasta hoy en día sigue enviando misioneros. Carlos Wesley, su hermano, llegó a ser uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Y Samuel, otro hermano, Samuel Wesley, fue un reconocido predicador y pastor de aquel entonces. Sin embargo, quien tuvo mucho que ver en la formación de estos grandes hombres de Dios, definitivamente fue su madre, Susana Wesley. Ella nació en Inglaterra, en un hogar con 25 hermanos, de los cuales ella fue la mayor. Fue criada en un ambiente cristiano y piadoso. Su padre fue ministro de Dios y la instruyó desde niña en los caminos del Señor. Se casó a los 19 años con Samuel Wesley, que fue también ministro, y ellos tuvieron 19 hijos. Una amiga le dijo a Susana: ¿ya has puesto a tus hijos sobre el altar de Dios? Mira que es importantísimo que hagas esto, no lo hagas más tarde. Ella pensó y dijo: yo en verdad ya los he entregado, los he puesto sobre el altar de Dios en el comienzo, en mi vientre, desde que ellos fueron concebidos. Esta era la visión y la convicción de Susana Wesley. Una de las oraciones continuas que ella oraba era esta: Señor, ayúdame a ser una cristiana verdadera para poder criar y formar a mis hijos como cristianos verdaderos. Esta debe ser el énfasis, el deseo de una madre, que sus hijos sean formados en los caminos del Señor con énfasis bíblico, y llevar en cuenta que se me ha dado a mí la bendición y el privilegio de formar a estos hijos para que cumplan el propósito de Dios por los cuales ellos fueron creados, para la gloria de Dios. Este tiene que ser el propósito de cada madre, que sus hijos sean formados, criados bajo su tutela, bajo su liderazgo, que lleguen a ser hombres de Dios para la gloria de Dios. Una demanda muy importante: énfasis bíblico, estar apuntando a los propósitos de Dios por los cuales Él nos creó, y Él creó a nuestros hijos para su gloria, para su gloria. Segunda demanda es la demanda de contención en tiempos de pruebas. Es una demanda bastante difícil, considerando que estamos en un mundo en donde se repele la palabra sacrificio, sufrimiento. El mundo de hoy nos quiere imprimir un modelo de vida familiar idealista, una vida de comodidad, de ligereza, de autosatisfacción, de alegría y armonía, que a veces hasta son falsas. Una familia perfecta de apariencia, una imagen perfecta, que no tiene problemas hasta que despiertan en medio de tantas dificultades y conflictos y crisis que ya no se puede ocultar la verdad. Es lamentable ver familias así que enfatizan la imagen, la apariencia, de aparentar ser una familia perfecta. Sin embargo, esto no tiene mucha duración. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a una vida de renuncia y entrega a la voluntad de Dios. Marcos 8:34, el Señor nos recuerda el precio del discipulado, el precio de seguirle al Señor Jesucristo. Y dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Quien no haya entendido y obedecido a esta condición no podrá soportar ni resistir las pruebas que vendrán sobre la vida de estos cristianos, sobre nuestras vidas que tienen como propósito de probar nuestra fe. Es muy importante, muy valioso entender esta condición. De seguir a Cristo hay un precio que pagar. Seguir a Cristo vamos a tener que pasar por pruebas, por conflictos, por crisis que demandarán a nuestra fe y probarán nuestra fe si en verdad está bien depositada. Una madre cristiana consagrada deberá ponerse frente a Jesús y responderle este desafío. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que tus hijos sean diferentes? ¿Quieres que tus hijos tengan significado en su vida, sentido verdadero en su vida? Que sean de bendición a muchos y que honren a Dios. Entonces, mamá, debes hacerlo tú primero. Debes hacerlo tú primero. Deberás responder específicamente a Jesús esta condición. Si quieres, mamá, venir en pos de mí, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. Sí, mis queridas madres, esta tarea es a veces muy sacrificada. Hay que saber tomar esa cruz y llevarla. Pero la bendición más grande que al tomar la cruz es seguirle a Él. Seguirle a Él. Porque mientras le sigamos a Él, aún con la dura tarea de llevar la cruz sobre nuestros hombros, estaremos convencidos, y usted, madre, convencida de que está en el camino correcto y que va a llegar a un puerto feliz con sus hijos, con su familia. Es importante tener esta conciencia de que vamos a tener que tener contenciones, porque vendrán pruebas, vendrán momentos críticos en nuestras vidas y vamos a tener que enfrentarlas con valor, pero también con convicción y tener preparado las contenciones que nos servirán para resistir las pruebas. Las pruebas vienen sobre creyentes e incrédulos, sobre todos en este mundo. Al incrédulo le viene para que deje su autosuficiencia y su orgullo y se rinda a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, y dependa de Él. Se humille y confíe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Ese es el propósito por el cual también sobre el mundo incrédulo, sobre las personas incrédulas que están lejos de Dios, les vienen crisis, problemas, conflictos, para que ellos renuncien ya a su autosuficiencia, a confiar en sí mismos y que se rindan a los pies del único y sabio Dios, Jesucristo. Pero para el creyente las pruebas vienen para probar nuestra fe y aún fortalecer nuestra fe, nuestras convicciones. Todo creyente que ha entendido esta verdad y los propósitos de Dios ha aceptado las pruebas como amiga, no como enemiga, porque vienen no para destruir, sino para construir y fortalecernos. Estos que han creído, que se han convencido, han confiado en estos propósitos, en estas verdades, han logrado grandes alcances en sus vidas. Y para las madres, han logrado educar y formar a grandes hombres y mujeres de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 nos recuerda de que vendrán pruebas y el Señor nunca nos escondió esta gran realidad y esta verdad. Él mismo dijo, ¿se acuerdan? Si esto hacen con el árbol, prepárense, porque ¿qué no harán con las ramas?
En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido este mundo. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Qué tremenda bendición se torna en nuestra experiencia cuando vivimos y pasamos pruebas con estas convicciones! Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas tienen como propósito de madurarnos, de perfeccionarnos. Las pruebas de Susana Wesley, que tuvo que soportar, si no tenía estas convicciones, por supuesto que habrían sido aplastantes para ella. Siendo ya un hombre famoso, su hijo John le rogó una vez que escribiese algo sobre la crianza de los hijos, a lo que ella consintió con renuencia. Le dijo de esta manera: hijo, ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. Susana estaba muy consciente del precio, del sufrimiento, del sacrificio que estaba haciendo por amor a Dios, por amor a sus hijos, por amor al propósito de Dios, de criarlos y formarlos con un enfoque bíblico, que era el propósito de Dios, que sean para la gloria de Dios. Por eso ella se entregó a esa labor con un alto grado de responsabilidad y compromiso y seriedad. Ella tenía ese compromiso con Dios. No habría nada que doblegara ese compromiso que hizo a Dios, de ser el instrumento por el cual Dios iba a formar a esos hijos que Dios le dio para su gloria. Después de casada a los 19 años, no todo fue color de rosa en su vida. Murieron 10 de sus hijos, uno asfixiado durmiendo, una hija parapléjica, 5 murieron en un periodo de 4 años. 5 hijos en 4 años murieron, entre ellos un par de gemelos. Además, la economía en su casa siempre estuvo mal, porque su esposo no era un buen administrador. Una vez fue preso por falta de cubrir sus deudas. Muchas veces el esposo la dejó por varios meses, algunas veces por enojado, otras veces por problemas económicos, mientras ella debía lidiar con todo. Desde el punto de vista puramente material, la historia de Susana fue de una miseria poco común. Privaciones y fracasos, frustraciones, pero espiritualmente fue una vida de riquezas verdaderas, gloria y victoria, porque ella nunca perdió sus altos ideales ni su fe y compromiso sublime que hizo con Dios. Sí, mis queridas madres, los fracasos, los sufrimientos, las incomodidades, los problemas económicos, nuestros conflictos personales y relaciones pueden estar por el piso, pero sí podemos reponernos cuando tenemos estas convicciones, cuando tenemos este compromiso de llegar a ser el instrumento que Dios quiere en las vidas de nuestros hijos. Mamá, usted puede levantarse en medio de frustraciones, en medio de fracasos,
porque Dios la ha preparado para ese fin, de ser un instrumento de formación a sus hijos. Contenciones necesarias para resistir las pruebas. Lo aprendemos de la vida de Susana Wesley, pero también de la palabra de Dios. Es importante formar contenciones en nuestras vidas para poder resistir los embates, las pruebas, las luchas que vendrán, que van a ser realidad en nuestras vidas. Vamos a tener que pasar quizás momentos que no hemos pensado jamás que experimentaríamos. Pero estas son contenciones muy importantes que tenemos que levantarlas como murallas alrededor de nosotros, y especialmente de las madres. Una vida de oración, una muralla de oración. Que tu vida, tu ejemplo para tus hijos, mamá, sea el de una mujer de oración. Que esto puedan recordar siempre tus hijos, que te hayan visto orar, que te hayan visto llorar, clamar al Señor, que te hayan visto muchas veces tomarlos de la mano a todos ellos, juntarlos y orar, clamar a Dios por las luchas, por los conflictos, por las necesidades de la familia, por la vida espiritual de sus hijos, que ellos puedan ver a mamá como una mujer de oración, una vida de oración. No es solo tener un tiempo de oración, es una permanencia en su presencia. Susana, además de levantarse muy temprano para estar con Dios, las 2 primeras horas del día, su énfasis era el de estar en su presencia constantemente. Constantemente. Fíjense lo que dice Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Cuán importante es la oración que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó con su ejemplo y luego enseñó a sus discípulos. Dice así, en la hora en que Él estaba entregando su vida en el huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Por tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos, por supuesto, no llegaron a hacerlo. Por esa razón tuvieron esas reacciones cuando vino la prueba esa noche, la gran prueba. Ellos reaccionaron carnalmente y no en el espíritu, porque no estaban preparados espiritualmente a través de la oración. La oración, mis queridas madres, te prepara, te capacita, te fortalece, te da claridad, visión y sabiduría clara de lo que se tiene que hacer y cómo reaccionar. Vida de oración, pero también tenemos que levantar unas murallas de contención en cuanto a la visión espiritual correcta y bíblica. 2 Corintios 4:17 nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelencia en el servicio y la obra de Dios. Esta leve tribulación va produciendo eso que Dios quiere en nosotros, de madurez, de perfección, visión espiritual correcta, bíblica, y por último, viviendo para servir. La manera más miserable de vivir es viviendo para sí mismo. Los que han vivido para los demás han encontrado la mejor manera de vivir, y esto hasta los mismos incrédulos han descubierto. Este tipo de vida hacia los demás, para los demás, llena de realizaciones y satisfacciones inexplicables. ¿Se acuerdan Isaías 53, el sacrificio del Señor Jesucristo, el relato y la descripción? Y termina diciendo los frutos y los resultados que vendrían de todo ese sacrificio. Isaías 53, versículo 10 al 12. Dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te das cuenta los resultados que vienen de una vida de sacrificio y de entrega al Señor? De una vida de servicio a los demás. Porque no hay peor manera de vivir que vivir para nosotros mismos. Muy bien, seguimos con la tercera demanda para una madre, es la demanda de proyección. Demanda de proyección. Una vida sin proyección es una vida sin propósitos y está destinada a ser parte de una interminable lista de vidas sin sentido y sin significado. ¿Cuántas personas en este mundo han vivido simplemente porque han vivido? Han pasado en este mundo sin ningún significado, sin ningún reconocimiento, porque no han hecho nada significado. Si una madre determina trabajar en la vida de sus hijos, no solo para que llegue a su adultez con buena salud y culmine su colegio, sino que llegue a poner su mira en lo eterno, en los propósitos gloriosos de Dios, logrará un hombre de integridad inquebrantable, de un carácter incorruptible, de un corazón sensible, de una determinación invencible y de una voluntad dócil para hacer la voluntad de su Dios. Esto es lo que logrará una madre que tiene proyección. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al 7, nos habla de lo que Pablo veía en Timoteo. Y es interesante que Pablo no hizo los primeros pasos para que este hombre de Dios llamado Timoteo llegase a ser un discípulo de Cristo. Él ya estaba formado y es interesante cómo resalta el apóstol Pablo acerca de esa formación que él recibió en su hogar. Y fíjese lo que dice, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 4 al 7, le dice así Pablo a Timoteo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin lugar a dudas, Timoteo tenía este conocimiento desde chico. Su madre, Eunice, se encargó de formarlo y de prepararlo con convicciones bíblicas, con proyección para que él fuese un hombre de Dios. Este fue el hombre que formó una madre llamada Eunice. Y esta Eunice fue también formada por su madre Loida, que fue abuela de Timoteo. Fíjense la influencia tremenda sobre la vida de este único hijo a través de las vidas de su abuela y de su madre. Estas dos madres tuvieron proyección. Tuvieron una clara proyección basada en convicciones, en enfoques bíblicos, pero llevando también una vida de consagración. Al dedicarse a la formación de sus hijos, ellas estuvieron enfocándose en una proyección en los propósitos que Dios tuvo al entregarle a ella, a su hijo, de formarlos para los propósitos de Dios, que era el de glorificar a Dios. Timoteo tenía que ser un hombre que diera gloria a Dios. Por eso nuestra convicción es que cada hijo que tenga una madre
sea incrédula o creyente, el propósito de Dios, el enfoque de Dios es que ese hijo sea formado para su gloria. Timoteo se proyectó hacia donde su madre lo proyectó. Eunice no se equivocó, mamás. Eunice no se equivocó. Apuntó al blanco y acertó al blanco. ¿Cuántas madres no apuntan a nada? Y por eso sus hijos no logran acertar a nada en sus vidas. Porque crecen sin dirección, crecen sin principios, crecen sin temor, sin celos de Dios. Y no tienen propósitos claros en sus vidas. Y esto es por falta del enfoque bíblico, de falta de proyección en sus vidas. Otra mujer, otra madre de gran influencia, llamada Nancy Lincoln, dijo: he formado a mis hijos de tal modo que puedan llegar a ser o ministros de Dios o presidente de la nación. He formado a mis hijos, fíjense la proyección de esta mujer, de esta madre. He formado a mis hijos de tal modo que puedan llegar a ser o ministros de Dios o presidente de los Estados Unidos. Ella fue la madre de Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos. Ahora fíjese el hogar de Susanna Wesley. Era un homeschool, era una escuela en su casa. 6 horas por día durante 20 años ella enseñó a sus hijos de manera tan amplia que llegaron a ser muy educados y cultos. ¿Cuánta falta hace esta diligencia en esta situación hoy en día, verdad? En medio de la pandemia, la educación de los hijos, las escuelas cerradas. Ahora sí que se necesitan madres que están abocadas, que se entregan a la educación de sus hijos en sus casas. Todos recibieron, los hijos de Susana, una gran pasión por el aprendizaje y por la rectitud y la diligencia y responsabilidad en sus vidas. Todos sus hijos, que les quedaron 9 hijos, ella formó en ellos ese carácter diligente, responsable y con una pasión por el aprendizaje. Aunque no era un hogar perfecto, Susana iba más allá de crear un ambiente familiar íntimo y ordenado. Ella se dejó llevar por la pasión de Dios y por la pasión por las almas. Era una excelente cristiana. En ese hogar ella comenzó a reunir a sus hijos cada domingo por la tarde para enseñar la palabra de Dios. Iban los domingos por la mañana a la iglesia y en la tarde ella tenía un tiempo, un culto especial con sus hijos. Y luego invitaba a sus vecinos para compartir con ellos esa reunión por la tarde. Y en ese hogar comenzó a crecer un hambre y una sed de la palabra de Dios que llegaron a tener una congregación de más de 200 personas que asistían fielmente los domingos por la tarde para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de Susanna Wesley. Así sus hijos fueron adoptando la experiencia del trabajo de ministrar una iglesia, de cómo iniciar una obra para Dios. Así nació con los años la iglesia metodista, bajo el liderazgo de su hijo John Wesley. Esta iglesia se convertiría después en una de las más grandes e importantes agencias misioneras que enviaron a miles de misioneros al mundo, como dije al principio. Esto, mis queridos hermanos, mis queridas madres, esto es proyección. Si proyectas a tu hijo para que sea un hombre de Dios, tendrá el sendero hecho, preparado para que él transite algún día por ese sendero. En octubre de 1735, sus hijos John y Charles, o Carlos Wesley, fueron a Estados Unidos como misioneros para trabajar con los indígenas. Al despedirse de ella, John le expresó su preocupación porque ya era mayor de edad su mamá y estaba preocupado por dejarla. Ella le responde de esta manera:
Si tuviese 20 hijos, me alegraría, me gozaría que todos fuesen ocupados de esta manera, aunque nunca más los volviese a ver. Eso, mis queridas madres, es proyección. Eso es proyección. Al regresar a Inglaterra, John llevó el Evangelio por todo el país. Susana tuvo el inmenso gozo de oírlo predicar noche tras noche, a cielo abierto, a una audiencia, a una multitud que cubría casi toda la ciudad. Él se acordaba, mientras predicaba, mientras preparaba y organizaba esas campañas evangelísticas, recordaba a su madre cuando la oía predicar los domingos por la tarde, y cómo cada domingo mucha gente venía a escuchar la palabra de Dios a través de su madre. Qué tremenda influencia con proyección. Susana oraba también de esta manera: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Susana Wesley tenía 10 reglas para educar a sus hijos. Lo voy a mencionar rápidamente. 1. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de su alma. 2. Enséñales a orar tan pronto empiezan a hablar. 3. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. 4. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. 7. Alienta y premia la buena conducta de tus hijos. 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. 9. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Ahora quiero enfocarme en una aflicción de las madres cristianas. Puede que me digas como madre, ¿y qué hay de los papás? ¿Cuál es su aporte? Me veo muchas veces o siempre empujando yo el barco, guiando y llevando a mis hijos a los pies del Señor, a un estudio bíblico, a la iglesia. Debo confesarte, mi querida madre, que en la mayoría de los casos en la vida de hombres y mujeres prominentes, tanto en lo secular como en lo espiritual, existen más influencias de las madres de ellos que de los padres. Muchos testimonios que resaltan frases como: si no fuere por mi madre no sería o no estaría aquí. Todo debo a la dedicación y el sacrificio de mi madre. Ella ha sido mi inspiración toda mi vida. Son frases comunes que se ven y se escuchan en la mayoría de hombres y mujeres prominentes. Aunque duela aceptarlo, pero no debes esperar que tu esposo tenga este emprendimiento, esta iniciativa. No siempre sucede. Son pocos los hombres que se ponen al frente y lideran a sus hogares. Y gracias a Dios por esos hombres que tenemos también en nuestra iglesia. Pero lamentablemente, en su mayoría, encontramos hombres totalmente irresponsables, que para ellos el único objetivo de su vida es de traer sustento, dinero en el hogar, para necesidades físicas. Pero lamentablemente que existen hombres que ni siquiera hacen esto. No es correcto, porque ellos deberían ser los primeros en formar y liderar y educar a sus hijos y formarlos para la gloria de Dios. Esa es la responsabilidad principal del hombre en el hogar. Y ellos van a tener que dar cuenta delante del trono de Dios un día.
Pero mira, mamá, Eunice no esperó para formar a Timoteo. No se menciona al papá de Timoteo, era la mamá, y en este caso hasta la abuela, que tomaron la iniciativa de formar a su hijo para la gloria de Dios. Ana no esperó la iniciativa de su esposo en la vida de Samuel y para consagrar a Samuel para la obra de Dios. Susana, Nancy, Lincoln, tampoco esperaron la iniciativa de sus esposos. Ellas asumieron la responsabilidad, fijaron el enfoque bíblico, se prepararon para contenciones contra pruebas que vendrían, pero también fijaron proyección en su labor, en su tarea como educadoras. Tienes, mamá, la tremenda bendición de lanzar tu saeta, tu flecha, más lejos, lo más lejos posible, y con dirección al blanco con la ayuda de Dios. Que tus hijos sean también formadores de sus hijos, y esa saeta puede ir lo más lejos, formando y preparando y entrenando generaciones en tu futuro para la gloria de Dios. No te detengas, mamá, porque un día te llenarás de gozo verlos cosechar tu siembra en ellos. Un día llegará en que vas a cosechar toda esta siembra que con lágrimas trabajaste y sembraste, pero como dice la palabra, con regocijo traerás de sus gavillas. El Señor bendiga a nuestras madres, benditas madres, benditas sean de Dios, les amamos. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la tremenda bendición de tener a nuestras madres. Te pedimos, Señor, por fortaleza, por sabiduría, Señor, por enfoque bíblico, por contenciones, Señor, alrededor de ellas, como murallas que las protejan, Señor, de todo embate, de luchas, conflictos que vendrán, que su fe sea aprobada, Señor, y salgan como oro, como tesoro. Bendícela, Señor, con proyección también, que sus hijos sean, Señor, su gozo. Y al verlo, Señor, en el futuro, cosechando sus vidas, la siembra que ellas hizo, Señor, se llenen de gozo, porque sus saetas han salido, Señor, y han bendecido a generaciones. Gracias te damos, Señor, por nuestras madres en nuestra iglesia. Bendice también sus vidas, Señor, fortalécelas. Que sus hijos, Señor, también sean esas saetas que bendigan las próximas generaciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.